hablar de la forma geométrica de la Tierra, querido amigo, tenés que hablar justamente de las cuestiones fundamentales que es la Tierra en sí. Y tenés que, de alguna manera, demostrar que realmente un barco desaparece su casco y luego su mástil debido a una geometría curva, lo cual no sucede y ha sido ampliamente falsado esa hipótesis y que es la cuestión de la visibilidad atmosférica con respecto a la refracción y demás, y acá ya se ven objetos que no se deberían ver según las condiciones de altura y demás. Es una cuestión óptica, no es una cuestión geométrica, por eso podemos imitar sobre una mesa plana cualquier tipo de fenómeno que se ve con respecto a que desaparezca un objeto en el horizonte o que se corte, y no es por una cuestión de geometría, sino que es una cuestión simplemente óptica. Es óptica. Fue falsado el primer argumento con respecto a que los objetos desaparecen porque hay una geometría curva en la Tierra. Bien, lo hemos mostrado incluso con documentos de la NASA, lo hemos mostrado con experimentaciones caseras, experimentaciones a gran escala, tamaños, distancias, etcétera, etcétera, etcétera. No coincide, no cuadra, no hay manera de hacer encajar que este objeto está desapareciendo por una geometría, está desapareciendo por una cuestión literalmente óptica que se fusiona con la atmósfera. Por eso a veces se ven este tipo de fenómenos. Bien, dicho esto, ¿no? Incluso acá muchas veces cuando se ven estos objetos, si uno simplemente se eleva, los puede ver perfectamente alineados sobre una superficie plana, dado que el agua no se curva. Tenemos observaciones a larga distancia que contradicen el modelo esférico por muchísima cantidad, pero muchísima cantidad de metros. Bien, esto pese a quien le pese. Tenemos observaciones a 10 kilómetros de altura, a más de 1000 kilómetros de distancia al horizonte, hecho con lentes infrarrojos, nunca el horizonte va cayendo como se debería en un modelo, tenemos observaciones a 30 kilómetros de altura con un horizonte plano, etcétera, etcétera. Con el tema de la gravedad es interesante porque esta gente simplemente mencionan la palabra gravedad, no la han analizado. Porque si analizaran la palabra gravedad sabrían que hace mucho tiempo dejó de ser una fuerza. Cuando digo que dejó de ser una fuerza, pone en problemas a cierto modelo que tiene que argumentar de que la gravedad es una fuerza, sobre todo para justificar lo más obvio del mundo, que es que el agua siempre busca su nivel y el agua siempre está a nivel y no ha podido jamás demostrarse que el agua quede adherida a la parte externa de su contenedor de forma esférica. Cuando se habla de gravedad, si esta gente realmente estudiase el tema, vamos a decirlo así, si lo estudiase, lo primero tiene que saber de alguna forma es que Isaac Newton, nosotros siempre lo mostramos, pero nunca está de más, el propio Isaac Newton cuando eh, escribe de su puño y letra Principia Matemática, Principia Matemática, está todo bien. Nadie niega por ser terraplanista o por ser católico, por ser musulmán o por ser homosexual las tres leyes de Newton que se corresponden, si se quiere, con la naturaleza. De hecho, parte de estas leyes, en el capítulo anterior, te mostramos cómo puede ser que un objeto en el vacío del espacio cambie de dirección sin ninguna fuerza que lo contrarreste o que lo exija cambiar de dirección. Acá están en emisión, acá están en simulación abajo del agua, y esto que claramente es una partícula que abajo del agua cambia de dirección por la turbulencia, en la mente de estas personas son los extraterrestres que la NASA no quiere que nosotros veamos. Pero acá desde la propia ley de Newton, esto no debería suceder en el espacio supuestamente exterior vacío. Después hay otro punto. Recordemos que el propio Isaac Newton, en su puño y letra, y esto simplemente es cuestión de entrar a The Newton Project, que está alojado en la Universidad de Cambridge, uno puede venir a The Newton Project y puede encontrarse sus escritos, los alquímicos, los matemáticos, los religiosos, los científicos, pero puntualmente cuando uno va a sus cartas, sobre todo a sus cartas, y busca la carta original de Isaac Newton to Richard Bentley, esa carta, Richard Bentley, original, es la carta original, publicada en el año 2007,
en la Universidad de Cambridge, en Trinity College Library, uno acá puede ver, y esto que se está marcando en color azul, lo que está diciendo es justamente que para el propio Isaac Newton era inconcebible que la materia inanimada, bruta, tenga alguna propiedad simplemente por tener masa de atraer otro cuerpo, por el simple hecho de tener masa. Debería haber un agente intermediario, de hecho él mismo cita: "The gravity should be innate, inherent, and essential to matter so that one body may act upon another at a distance through a vacuum without mediation of anything else by through which their action or force." Dice que esa idea, que acabo yo de decir en castellano y la acabo de leer en inglés, que por favor no se le atribuya a él, porque ninguna persona respetable con educación podría jamás pensarlo. Recordemos que en la época de Isaac Newton no se había todavía sistematizado el estudio de algo que es muy, muy importante, que es la electricidad y el magnetismo. Por lo tanto, ese agente intermediario, que podría ser un medio llamado simbólicamente éter, lo importante es que hay campos eléctricos y magnéticos, que son los que hacen que las cosas se atraigan, se repelen o queden en equilibrio. Porque la palabra gravedad, pese a quien le pese, simplemente significa peso. Cuando uno dice gravedad, no está hablando de una fuerza. De hecho, en la ciencia moderna, nunca se ha contemplado como una fuerza. Tuvo que venir Albert Einstein a replantear la idea de que en realidad lo que nosotros percibimos como una fuerza es simplemente la curvatura del tiempo y el espacio. Y acá simbólicamente hay relojes. Si uno quisiera, podría simbólicamente decir, como te quieren convencer, de que en realidad, cuando se habla de curvar el tiempo y el espacio, hay que imaginarse que esta tela azul es el espacio y el tiempo. Y cuando uno pone una masa, esa tela se hunde en todas direcciones. Acá solamente lo pueden imitar en un solo plano. Y eso es lo que hace que los planetas orbiten y giren alrededor de una estrella o de otro cuerpo celeste, como en nuestro caso sería la Luna. Pero al mismo tiempo, el propio hecho de que este objeto esté en tendencia hacia el suelo ahora, en este mismo momento que está sucediendo eso, es porque este pequeño objeto está curvando el tiempo y el espacio que estaría estando acá dentro del aula, lo cual es una pelotudez absoluta, porque nadie puede decir cuánto tiempo hay en un metro cúbico para ser curvado. No existe una partícula de tiempo. Ahora, hay otros modelos que se presentan a través de lo que se denomina la electrogravedad dentro de la concepción de la teoría del universo eléctrico, el cual es demostrable. Y jugando, porque acá se trata de jugar, porque a nivel matemático cualquier ecuación para este tipo de fantasía, acá yo puedo cambiar esta letra y pongo la cara del león de Narnia y no hace que el león de Narnia exista en la realidad física. Esto es unas hermosas ecuaciones, pero esto no es la física real. Por eso, en esta idea de jugar a las cosas, ellos, para modelar lo que es la gravedad desde la curvatura del tiempo y el espacio, usan esto. Esto no es análogo, esto es una historia. Miren, imagínense que la malla del tiempo y el espacio es esa tela color azul y este cuerpo que hunde en realidad es una estrella, es un planeta y en realidad los planetas orbitan. Esto ni siquiera tiene sentido para explicar por qué en este momento este objeto cae en mi mano, básicamente. Si esta gente se hubiese puesto a estudiar, también al menos no caería en esta idea de soltar así como si nada, ¿qué es la fuerza de gravedad? Digo, ¿por qué? Porque hay personas que yo considero bastante inteligentes que se han puesto en esta situación y han tenido, ¿no? De alguna manera, no voy a decir confesar, pero han tenido que decir, bueno, sí, en realidad nadie sabe qué es la gravedad. Tenemos, por ejemplo, un Steve Jobs,
que en la década de los 90, en una entrevista cualquiera, terminaba diciendo una cosa así, ¿no? Necesitas una computadora, ya sabes, aquí. ¿Por qué cae eso? ¿Sabes por qué? Nadie sabe por qué. Nadie en el mundo sabe por qué cae eso. Podemos describirlo, pero nadie sabe por qué. No necesito una... Y eso es un punto muy, muy elegante. Nadie sabe el por qué. Simplemente podemos predecirlo, asumiendo. O lo tenemos a DeGrasse Tyson. What is ¿Qué gravity? es I la have no gravedad? idea. Okay, next question. Y eso es importante. ¿Qué es la gravedad? No tengo ni idea. Siguiente pregunta. Se ríe, pero lo va a especificar, ¿no? No, here's the difference. We can describe gravity. We can say what it does to other things. We can measure it, predict with it. But when you start asking, like, what it is, I don't know. I hate to say this, but there's no such thing as the force of gravity. What? I wish I didn't know that. Sorry, say that again, Marcus. There's no such thing as the force of gravity. Well, explain that. Newton said that if an object falls, it's because there's a mysterious force called gravity pulling it down. But you know, Isaac Newton himself was not satisfied by that. Objects move because they're pushed, Or not pulled. pulled. So what is pushing this? Newton didn't know. So Newton simply threw his hands up and said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull. And said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull. The wanted. Y eso es interesante porque podríamos pensar, según el relato oficial, de que justamente los objetos se mueven porque algo los empuja, no porque algo los jala. ¿Por qué? Porque si conocerían sistematizadamente y bien estudiado la electricidad y el magnetismo, entonces ahí sí habría una fuerza, si se quiere, invisible en el sentido de que no podés cuantificarla ni observar el campo eléctrico, no puedes observarlo. Podés observar la reacción ionizante, pero no la partícula encargada de formar el campo, igual que con el magnetismo. Pero la electricidad y el magnetismo sí pueden hacer un pull, sí pueden hacer una jalada. Ahora, si no tenés eso, siempre vas a poder mover otro objeto con el push, ¿no? Con el empuje. Por eso también Nikola Tesla decía, ojo que los objetos caen porque pueden estar siendo empujados, o sea, comprimidos por el éter. O, si se quiere, incluso hasta por la presión atmosférica. Presiona. Pero creo que se va entendiendo. Ahora, así como esta gente juega con esta pelotudez que está acá, para tratar de explicar un sistema orbital planetario, cuando uno quiere hablar de la electrogravedad, donde se sabe, está medido, que va ascendiendo de a 100 voltios a medida que uno va ascendiendo de la atmósfera. Por eso de la atmósfera se puede sacar energía libre, electricidad libre, por eso nuestro sistema es completamente eléctrico. Hasta Richard Feynman decía que la electricidad potencial es un gradiente que pertenece a la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno quiere jugar con eso y hacer experimentos o hacer demostraciones, perdón, con el tema de la gravedad, al menos en el modelo de la electrogravedad, uno puede jugar, si se quiere, con varias cosas con respecto a eso. Primero que lo puede obviamente ecuacionar, o sea, lo puede hacer ecuación porque están hechas las ecuaciones para la electrogravedad, igual que están hechas estas pelotudeces de ecuaciones de curvatura del tiempo y el espacio. O sea, en términos matemáticos eso no hay ningún problema. En términos prácticos, si uno dice o habla de cuestiones de la electrogravedad, por ejemplo, tenemos cosas que en una torre de caída libre, que está ubicada en Bremen, en 1990, en el Centro Tecnológico Espacial Aplicada y de Microgravedad, en esta torre de caída libre, que es esta cápsula que está acá, en esta torre que está acá, muy interesante la forma piramidal, en lugar de simplemente soltar una pluma y una pelota de metal, se incorporaron distintos elementos
como el aluminio, el carbono, el berilio, el boro, el litio, el plomo, que en realidad tienen masas idénticas, pero la idea era observar la aceleración en el vacío con los distintos potenciales eléctricos. Y como ustedes van a ver en el video, no todos caen a la misma velocidad. Entonces empieza a haber una variable independiente, que es esta cuestión electromagnética, el cual hace que algunos objetos comiencen a moverse antes que otros. Y no es por el hecho simplemente de esta proposición galileana, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere cambiar y dice, che, quiero hacer levitar algo, incluso hacerlo rotar, se necesitan, en este caso, el equivalente a como si fuesen dos placas de Gauss, que eso también Danny Marques lo muestra siempre porque es incluso matematizable, en donde este sería el cielo, esto sería la Tierra plana, sin las columnas obviamente, y la electricidad puede hacer levitar objetos, hacerlos rotar y demás, y hay varias experimentaciones con objetos relativamente livianos, obviamente, pero es a través de las cargas eléctricas que se pueden polarizar. Incluso podemos hacer que los objetos que estarían teniendo que estar sobre el suelo comiencen a levitar, o sea, comiencen a flotar. Y eso también es un poco lo que sucede cuando cambian ese estado eléctrico. Por naturaleza los gases, como el helio, ¿no? Lo que son más livianos, además de la densidad, si se quiere, del medio que lo rodea. Entonces, estos son juguetes también, pero con fuerzas naturales. No es una tela con una pelota y unas bolitas que una persona va y lo empuja y lo tira. Y acá se puede hacer que el objeto tanto caiga, si se quiere, en orientación hacia la Tierra, como comience a levitar. También sabemos que, por ejemplo, a la hora de explicar cosas como los tres cuerpos, que no puede más que explicarlo, demostrarlo la ciencia, con electromagnetismo se puede. El aire. ¿No? Incluso a presión atmosférica estándar y temperaturas estándares, ¿no? ¿Y si los materiales desafiaran la gravedad y pudieran flotar en el aire? Sharon es un elemento interactivo físico y digital que levita y se mueve mediante magnetismo controlado por computadora. Tanto la computadora como las personas pueden mover el Sharon en el espacio tridimensional. Los movimientos de Sharon pueden manipularse digitalmente. Por ejemplo, los gestos humanos pueden reproducirse o reescalarse en forma física. Un sistema físico complejo, como el problema de tres cuerpos, puede simularse físicamente ante tus ojos. Permite meter la mano en este espacio de simulación 3D y manipular su configuración de forma tangible. Puedes cambiar la órbita de un planeta, alterando su velocidad y confirmando la ley de Kepler. ¿Escucharon eso? No, ¿por qué los planetas más chicos, más cercanos al Sol, giran más rápido que los alejados, etcétera, etcétera? Magnetismo. Este es Antonio. Los alejados, etcétera, etcétera. Magnetismo. A lo que voy con esto es lo siguiente, muchacho. Acá lo dice, y esto pertenece al MIT, dice, podemos interactuar y simular con física. Entonces acá se puede demostrar todo el movimiento celeste, incluso a presión atmosférica estándar y a temperaturas estándares. Ni hablar si entramos en lo que son los superfluidos, temperaturas cercanas al cero absoluto, la superconductividad, la superfluidez, todo lo que he hablado varias veces ya. El punto acá es, yo acá te estoy mostrando fuerzas físicas en la vida real, incluso con el propósito de explicar los tres cuerpos, y explicás 3 y explicás 10.000. Podés explicar las leyes de Kepler con magnetismo, y cuando alguien le pide que demuestre la gravedad, no la puede demostrar como una fuerza porque ni siquiera con Cavendish lo pueden hacer. No pueden hacerlo acá, ni a temperatura ambiente, ni a ambiente, que un objeto que por tener más masa atraiga a otra. El propio Isaac Newton dijo que eso era una estupidez. Y cuando tienen que mostrar la curvatura del tiempo y el espacio, vienen a un juguetito de una tela con un tipo que tiene pantalones con zapatilla de vestir
Y lo tira ahí y los alumnos lo miran y dicen, ¿qué es esto? Entonces, acá no hay nada físico, muchachos. Esto no es el tiempo y esto no es el espacio. Esto es un campo magnético real, con objetos reales, orbitando, dándole la vuelta. El ejemplo anterior que mostré de la electricidad, para invertir la polaridad de los cuerpos y hacer que leviten o que caigan a la Tierra, también es realidad. Esto es un Playmobil. Entonces, cuando esta gente dice, no, porque tenemos las leyes de la gravedad, no, ni saben lo que están diciendo. O sea, no se han puesto ni siquiera a analizar la palabra gravedad. Obviamente, cuando nosotros hablamos de que no es la gravedad como tal, sino que es la densidad, la que también juega un papel crucial, que si vos sos más denso que el medio en el que te encontrás, te orientás hacia abajo, si sos más liviano te vas hacia arriba como un globo con helio, está acompañado de fuerzas fundamentales eléctricas y magnéticas que dan la orientación. Entonces, incluso podríamos entrar en los libros de la física oculta del éter, ya lo hemos tocado acá también con Arthur Sala, con Paco Vinagre, etcétera, etcétera, ¿no? Un buen ejemplo para tal interacción se hace evidente en la gravitación, que debe ser más bien denominada compresión universal. Creo que los cuerpos materiales no gravitan entre sí, sino que es el éter el que hace que un cuerpo material presione a otro. Llamamos erróneamente gravitación a este fenómeno. Entonces, de trampas hizo la ley, como diría el gran Lenin, y la gravedad de Newton, o la fuerza de gravedad, está totalmente sustentada en algo que el propio Isaac Newton no quería que se le añadiera como un hallazgo, y que incluso las veces que se ha podido, o se ha tenido ya